hablaremos sobre la técnica de anestesia de Gottgates, pero antes vamos a definir qué es un anestésico. Un anestésico es un medicamento que evita que tenga dolor durante ciertos procedimientos médicos. En este caso va a ser en el área odontológica. En esta misma área vamos a dividir lo que es mi anestesia en dos, que va a ser anestesia tópica e infiltrativa. La anestesia tópica se define como la supresión de la sensibilidad propioceptiva y dolorosa en cierta región del cuerpo. En este caso va a ser en cierta región de mi área a trabajar. Vamos a aplicar el anestésico tópico en forma de solución o de gel en la parte más superficial, que van a ser las mucosas o la piel. El anestésico tópico, bueno, estos van a anestesiar de 2 a 3 milímetros más externos de las mucosas. Como bien sabemos, la mucosa pues es un tejido muy sensible. En condiciones ideales, los anestésicos tópicos deben permanecer en contacto con el tejido durante 2 minutos para que nosotros podamos garantizar cierta eficacia. Se recomienda un tiempo mínimo como de 1 minuto. Vamos a encontrar también factores que me pueden afectar lo que es la eficacia de estos anestésicos tópicos. Primero sería la zona anatómica, que no apliquemos en la zona donde vamos a infiltrar. El tiempo de aplicación, como ya se mencionó anteriormente, que mínimo debe durar 1 minuto. Y la concentración del anestésico. Tenemos lo que es la anestesia infiltrativa. Esta la vamos a definir como el bloqueo de los nervios sensoriales en una zona específica. Esto va a ser por la solución de anestesia a través del hueso. Vamos a encontrar también que para encontrar lo que es la anestesia infiltrativa vamos a tener 3 métodos. Va a ser la infiltración local. La infiltración local, esta consiste en la inyección de la solución anestésica en el área del tratamiento dental para bloquear pequeñas terminaciones nerviosas en dicha región. También tenemos el bloqueo de campo. El bloqueo de campo va a ser, aquí vamos a aplicar lo que es la solución anestésica. Se deposita próxima a lo que son las ramas nerviosas terminales de mayor tamaño, de modo que la zona anestesiada va a ser limitada y se impide el paso de impulsos nerviosos desde la pieza dentaria hasta el sistema nervioso central. Y por último tenemos el bloqueo nervioso. El bloqueo nervioso, el anestésico local se deposita cerca del tronco nervioso principal, generalmente alejado del área que se va a ser intervenida. En ese tipo de anestesias vamos a encontrar algunas diferencias, que va a ser la extensión de la zona anestesiada. Como ya se ha mencionado, pues la anestesia tópica pues va a lo que es la mucosa, es más superficial a diferencia de la infiltrativa. Otra diferencia es pues el instrumental. En el caso de la tópica pues solamente vamos a utilizar lo que es algodón y lo vamos a aplicar en la parte superficial. Y en la anestesia infiltrativa pues vamos a necesitar lo que es nuestra jeringa Carpool con un cartucho de anestesia. Otra diferencia va a ser la duración. Como ya se ha mencionado, pues la tópica, como es más superficial, su duración es menor a diferencia de la infiltrativa. Grupos anestésicos. Tipo Este. Los anestésicos locales de tipo Este son hidrolizados en el plasma por la pseudopolinesterasa. La velocidad de hidrólisis de los distintos tipos de ésteres es muy variable. Ésteres de ácido benzoico. Cocaína. Fue el primer anestésico local utilizado. Se inhala o se administra por vía intravenosa para provocar efectos de euforia. Se utilizan los cristales de cocaína como anestésico para eliminar la culpa vital. Tetracaína. Se utiliza para inyectar en pequeñas cantidades, de 0.15% con procaína y levonorgestrina. Anestésico tópico muy eficaz, pero por su rápida absorción y toxicidad no debe exceder los 20 miligramos. Es muy potente y tóxico. Ésteres de ácido para
aminobenzoico. Benzocaína. Se emplea en pomadas y polvos. Para heridas y lesiones bucales se emplea en ocasiones con la tetracaína para mejorar su efecto. Puede sensibilizar y causar reacciones alérgicas. Solo se utiliza como anestésico tópico. Procaína. Para la mayor parte de procedimientos odontológicos no es muy conveniente para la eliminación de la pulpa vital. Fue el fármaco más importante y utilizado entre 1905 y 1950, hasta la aparición de la lidocaína. La solución al 2% con un vasoconstrictor produce anestesia adecuada. Tipo amida. La biotransformación de los anestésicos locales de tipo amida es más compleja que la de los estéreos. La biotransformación de esta clase de anestésicos locales tiene lugar sobre todo en el hígado. Lidocaína. Se puede usar solo en procedimientos rápidos, pero es más frecuentemente con adrenalina. La lidocaína se usa tópicamente, así como infiltración y por bloqueo. Cuando se usa lidocaína a 2% sola para anestesia pulpar dura de 5 a 10 minutos y en tejidos blandos de 1 a 2 horas. Es el anestésico más utilizado. Produce anestesia profunda prolongada. Mepicaína. Es igual a la lidocaína en potencia. La solución disponible a 3% puede producir anestesia pulpar que dura de 20 a 40 minutos y en tejidos blandos de 2 a 3 horas. Tiene leve acción vasodilatadora y puede usarse sola. Trilocaína. Se metaboliza con mayor rapidez. Cuando se le agrega adrenalina, produce una anestesia de larga duración sin importar la técnica usada. Produce anestesia pulpar por 5 a 10 minutos y de los tejidos blandos de 1 a 2 horas. Tiene un efecto vasodilatador menor que la lidocaína. Bupivacaína. Su ventaja es que prolonga la duración de la anestesia. En odontología está indicada cuando se requiere anestesia pulpar por más de 90 minutos. Bloqueo del nervio mandibular. Técnica de Go-Gates. Lograr una anestesia eficaz tanto en piezas dentarias como en tejidos blandos en mandíbula resulta más difícil que en el maxilar. Esto se debe a diferentes factores. 1. A las variaciones anatómicas de las estructuras mandibulares. 2. A la necesidad de penetrar con mayor profundidad en los tejidos blandos. En 1973, George Albert Edwards Go-Gates, médico odontólogo australiano, describió una nueva técnica de anestesia mandibular, obteniendo una tasa de éxito elevada del 99%. Este éxito elevado se debe a que él utilizó dicha técnica durante su práctica clínica en aproximadamente 30 años. La técnica de Go-Gates es un bloqueo verdadero del nervio mandibular, precisando una anestesia sensorial en toda la distribución del nervio mandibular. Esta técnica tiene una ventaja principal, el cual es la tasa de éxito tan elevada arriba del 95%. Pero igual tiene una desventaja, la cual es que en médicos odontólogos con experiencia en otras técnicas de anestesia les puede resultar difícil e incluso incómodo el aprendizaje de una nueva técnica de anestesia. Para obtener una tasa de éxito tan elevada arriba del 95%,
se debe a diferentes métodos. Uno de ellos consiste en utilizar dicha técnica en pacientes que precisen anestesia mandibular. Con este método se pretende aprender y obtener experiencia en algunas semanas. Otro método es el emplear una técnica convencional, como puede ser el bloqueo del nervio alveolar inferior, y después cambiar al bloqueo del nervio mandibular, técnica de Go-Gates, cuando no se haya logrado una anestesia clínica adecuada. Con esta técnica el aprendizaje será más lento, pero igual se obtendrá experiencia. Con esta técnica anestesiaremos varios nervios, los cuales van a ser el nervio alveolar inferior, el nervio mentoniano, el nervio lingual, el nervio miloioideo, el nervio auriculotemporal y el nervio bucal, con una tasa de éxito del 75% en pacientes. Igualmente, esta técnica anestesiará diversas áreas, las cuales serán las piezas dentarias hasta la línea media, el mucoperiósteo bucal y las mucosas ipsilaterales a la inyección, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, tejidos blandos linguales y periósteo, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular, la piel que recubre el hueso cigomático, la porción posterior de la mejilla y regiones temporales. Igualmente, esta técnica anestesiará diversas áreas, las cuales serán las piezas dentarias hasta la línea media, el mucoperiósteo bucal y las mucosas ipsilaterales a la inyección, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, tejidos blandos linguales y periósteo, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular, la piel que recubre el hueso cigomático, la porción posterior de la mejilla y regiones temporales. Indicaciones. Para procedimientos múltiples en las piezas dentarias mandibulares, cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales, desde el tercer molar hasta la línea media. Cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales y cuando el bloqueo convencional del nervio alveolar inferior ha resultado ineficaz. Contraindicaciones. Infección o inflamación aguda en el área de la inyección. Pacientes que pueden morderse el labio o la lengua, por ejemplo, niños muy pequeños o pacientes adultos o niños con discapacidad psíquica o física. Pacientes incapaces de abrir bien la boca, por ejemplo, con trismo. Ventajas. Requiere una inyección. El bloqueo del nervio bucal suele ser innecesario. La inervación accesoria se ha bloqueado. En manos experimentadas, la tasa de éxito es elevada, 95%. Mínima tasa de aspiración, pocas complicaciones posteriores a la inyección, por ejemplo, el trismo, y proporciona una anestesia eficaz en los casos en los que existe un nervio alveolar inferior y un conducto mandibular bífido. Inconvenientes. La anestesia de la lengua
y del labio inferior puede resultar incómoda para muchos pacientes y puede ser peligrosa en algunos casos. El tiempo de aparición del efecto anestésico es algo más prolongado, aproximadamente 5 minutos, que en el bloqueo del nervio alveolar inferior es de 3 a 5 minutos, debido principalmente al gran tamaño del tronco nervioso que hay que anestesiar y a la distancia entre el tronco nervioso y el punto de inyección, que aproximadamente es de 5 a 10 milímetros. Esta técnica posee una curva de aprendizaje y se requiere experiencia clínica para aprenderla bien y aprovechar su ubicación. Para algunos profesionales, la curva de aprendizaje les puede resultar frustrante. Medidas de seguridad. El contacto de la aguja con el hueso evita las complicaciones asociadas a una introducción excesiva de la misma. La tasa de aspiración positiva es muy baja, por lo que se reduce el riesgo de inyección intravascular. La arteria maxilar interna se encuentra por debajo del punto de inyección. Complicaciones: hematoma, trismo, parálisis temporal de los nervios craneales 3, 4 y 6. La recomendación es la colocación de la aguja en la parte lateral de la superficie anterior del cóndilo, la aspiración cuidadosa y la inyección lenta del anestésico. Técnica. Los puntos a tomar de manera extraoral son los siguientes: borde inferior del trago de la oreja, la comisura bucal y la angulación del trago del lado de la cara. La angulación puede ser variable, pero siempre nos vamos a enfocar en lo que es el trago de la oreja y la comisura bucal. Y de manera intraoral vamos a tomar lo que es por vestibular hasta la parte de lo que es en el cuello del segundo molar superior y premolares inferior. Estos serían nuestros puntos de referencia para posicionar lo que es nuestra cárpula, con lo que son premolares inferiores y hasta el segundo molar de manera superior. Bien, ahora como ya sabemos los puntos de referencia a tomar de manera extraoral e intraoral, pasaremos a explicar bien lo que es la técnica y cómo se realiza. El paciente normalmente debe ser colocado en posición supina. La cabeza se pone en una posición horizontal de modo que la muesca intratrágica asuma una inclinación ascendente. La cara es girada levemente hacia el operador para permitir la corrección visual del punto de punción con los puntos de referencia externas. Después de que tengamos a nuestro paciente de manera horizontal y acostado, se le pedirá que abra la boca de manera extensamente como sea posible para rotar y trasladar lo que es el cóndilo hacia adelante. Como podemos ver, ahí se muestran los puntos de referencia de manera extraoral de cómo se va a poner nuestra cárpula y para poder anestesiar. Después se va a poner nuestra jeringa o cárpula en dirección desde la comisura hacia el tragus de la oreja y así va a quedar de manera extraoral, pero así se vería de manera intraoral. Se va a palpar extraoralmente lo que es el trago de la oreja con nuestro dedo índice y de manera intraoralmente con nuestro dedo pulgar vamos a localizar lo que es el borde anterior de la rama de la mandíbula para tener así una referencia anatómica y para tener una buena dirección de mi jeringa. Teniendo ya en cuenta esto, vamos a posicionar nuestra jeringa. Como anteriormente ya habíamos mencionado, vamos a tomar de referencia lo que es nuestro cuello del segundo molar superior y nuestros premolares inferiores. Es como si fuéramos a anestesiar la técnica del nervio alveolar inferior, pero va a ser de manera superior. Ya teniendo posicionada nuestra jeringa, se debe introducir toda nuestra aguja, 25 milímetros aproximadamente, y hasta llegar hasta lo que es
el hueso, o sea, el cuello del cóndilo. Al momento de llegar ahí, vamos a sentir un poco de resistencia. Retiramos 1 milímetro y infiltramos de manera lenta nuestra anestesia. Posterior a eso se va a retirar ligeramente la jeringa y se le pedirá al paciente que permanezca con la boca abierta por unos pocos minutos para permitir que la difusión de la solución anestésica sea correcta. Y así podemos tener una buena anestesia. Fracasos de la anestesia. Una identificación correcta de la causa de los fracasos de la anestesia dental es esencial con el fin de tomar medidas adecuadas para conseguir el éxito en la anestesia. Los fracasos normalmente que se presentan en este tipo de técnica, o generalmente en casi todas, una de ellas es la técnica incorrecta. Generalmente al depositar la anestesia en un lugar equivocado, este fracaso se halla relacionado con el conocimiento deficiente de la anatomía de la región. Otro punto es los problemas anatómicos. Hay diferentes tipos de variaciones en las relaciones anatómicas respecto a los nervios, ya que todos los pacientes son diferentes anatómicamente. Puede que nervios no estén en el lugar correspondiente y estén de manera diferente. Otro es el dependiente del individuo, ya que la respuesta a la acción del anestésico varía de una persona a otra. Pacientes con ansiedad elevada ocasionan problemas en el tratamiento dental y viceversa. Otro problema es dependientes del producto. Un anestésico ineficaz en algunas soluciones anestésicas defectuosas no se conseguiría una buena anestesia. A pesar de establecer una técnica correcta, no va a haber anestesia.